Así que vamos a estar viendo si podemos visitar alguna tequilera para aprender del proceso, para conocer un poco más. Igual ya estuvimos investigando muchas curiosidades que les vamos a estar compartiendo en este video. Por lo pronto vamos a hacer ruta al pueblo más conocido, que es Tequila. Llegamos a Tequila y miren dónde estamos estacionados para ir a recorrer. Estamos frente a la Rogenia, que tiene dos particularidades. Primero, fue la primera destilería de José Cuervo, la marca del famoso tequila que todos saben. Perdón, ¿quién no se habrá puesto en pedo con un José Cuervo, no? Después se arrepintió toda la vida, pero acá está, José Sí. Cuervo. Esta es la primera fábrica, la primera destilería de José Cuervo, que sigue funcionando como antes. La segunda característica es que es la fábrica de bebidas alcohólicas más antigua de toda América, así que esta es la primera planta de esta marca tan famosa y acaba de iniciar nuestro recorrido en Tequila. Entramos al Museo del Tequila, que está acá al ladito de la plaza principal de este pueblo tan lindo y tan famoso por su bebida, ¿no? Que en realidad la bebida adopta el nombre del pueblo, por eso es tan famoso Tequila. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito sobre la bebida, ¿no? Leíamos que ya en los pueblos, en las civilizaciones prehispánicas, ya tomaban la bebida del ágave, que es la planta con la que se fabrica el tequila. Hay más de 300 especies de agaves, pero el agave azul es el específico que se usa para hacer el tequila. Entonces leíamos que estas civilizaciones prehispánicas ya tomaban esta bebida, pero de una forma más natural, ¿no? O sea, lo tomaban como el jugo del agave. Cuenta la leyenda que lo descubrieron porque cayó un rayo sobre un agave y abrió la... ¿cómo se llama? Lo de abajo. Piña. La piña. Y cuando se abrió salió su jugo y ahí ellos lo adquirieron para tomar. Después, con la llegada de los españoles, fue que se empezó a destilar y ahí también a comercializar este producto tan famoso que es el tequila, mundialmente conocido. Tan famoso y tan rico. El museo, la verdad que está muy lindo, tiene muchas habitaciones que no solo hablan del tequila, sino también de la historia del lugar, de los mariachis que son tan tradicionales y que nacieron en este estado, en Jalisco. Y otra cosa muy buena también es que me gusta, porque eso hace que la gente entre, porque a veces uno a los museos les esquiva, que sale solo 20 pesos, $1 la entrada. Y la verdad que está, ya muy para lindo. entrar al patio, si no les gustan los museos, para entrar al patio está muy lindo, muy prolijo. Ahí tenemos el cartel tradicional y tenemos la rueda donde se pisa como tradicionalmente el ágave para hacer después el producto. Pero después está muy prolijo, la verdad. Algunos datos interesantes del tequila es que para su producción, como bien Aldana contaba, se utiliza el agave azul. El agave azul llega a su madurez después de entre 5 y 7 años aproximadamente y recién ahí se puede cosechar. Entiendo yo, es un proceso, vamos a decir, lento respecto a otras plantas que tal vez uno utiliza para hacer destilados, principalmente porque la planta, para poder crecer, no precisa de riego, solamente utiliza el agua de la temporada de lluvia que después la va administrando durante el resto del año. Al momento de cosechar, que sería la jima, ¿sí? El jimador es el responsable y por eso vemos una marca de tequila, bueno, en Argentina por lo menos se conoce, es la marca El Jimador. Jimador, que es quien cosecha. Si tiene un buen día de producción y es un jimador experimentado, puede llegar a sacar, escuchen esto, 3 toneladas por día, un atollo por día de agave azul. De la piña, ¿no? De la piña, sí, sí. Solamente sería, sigamos los dibujitos, esto que tenemos acá. Como les digo, 3 toneladas es el equivalente al atollo. Y finalmente después eso se va a cocinar, va a llevar por un proceso que probablemente ya les vamos a contar.
Pero finalmente de ahí va a terminar quedando el jugo del agave azul que se va a destilar y vamos a llegar al producto final, que es el tequila. Por eso es que el agave nace tan bien, digamos, en estas zonas, ¿no? Estamos entrando en la parte en el desierto desértica de México. Entonces empieza a ver, ahora lo estamos viendo muy verde porque estamos en la temporada de lluvias, pero si no, esto siempre es desierto seco y cambia mucho en esta temporada, que realmente está súper, súper verde todo lo que es las montañas. Estamos dejando Tequila. El pueblo la verdad que es muy, muy, muy chiquitito para recorrerlo. Si uno quiere conocer las destilerías más importantes están acá, por ejemplo, como José Cuervo. Nosotros hay algunos tours desde, por lo que vi en la página, como desde 350, el más básico de 40 minutos, a lo que ustedes quieran. Hasta hay un tren que viene de Guadalajara hasta acá de José Cuervo, con toda una super experiencia, pero no es pet friendly, así que aunque quisiéramos, no había chance. Hace mucho calor para dejar a Abby sola acá dentro del motorhome. Sí, recuerden que estamos empezando a bajar. Acá estamos a unos 1700 metros, creo, sobre el nivel del mar. Todavía estamos altos, pero ya está muy caliente. Todavía seguimos en el verano, así que no íbamos a dejar a Abby acá. Lo que vamos a hacer es, primero, ir a un supermercado porque el último destino antes de llegar a la costa va a ser acampando un poco en la naturaleza con nuestros amigos de Guadalajara. Así que vamos a ir a abastecernos para hacer algunas cositas al fuego. Y después por ahí, hacia el próximo destino, si hay algunas destilerías o lugares, plantaciones de tequila y demás sobre la ruta, por ahí que no sean tan comerciales y si están buenas para visitar y nos permiten con Abby, por ahí paramos en alguna. Si no, quedará para otra ocasión y seguimos al próximo destino. Vamos a ver cómo se va dando la ruta y qué les podemos mostrar. Por lo pronto, cinturones abrochados, Vamos. Nos vamos a manejar. ¿Cuántos kilómetros nos quedan? Nos quedan tanto como 86 kilómetros. Nos queda un uso horario por cambiar. Vamos a estar una hora más desfasados respecto de, por ejemplo, Argentina, Brasil, bueno, de toda la costa atlántica. Sí. Acá ya estamos en el uso horario -7. O sea, con Argentina vamos a tener 4 horas. 4 horas de diferencia. Creo que va a cambiar ahora cuando cambiemos de estado a Nayarit, me imagino. Correcto. Y estamos yendo por la Libre, que la ruta está hermosa. La verdad que está, por ahora viene con algunos pozos, pero en general va bastante bien. Esta parte, la primera fue un poco una porquería, saliendo de Tequila y todo eso, estuvo muy feo, pero ahora está muy linda, o sea, está buena la ruta, algún que otro pocito, pero no vamos a reclamar porque no está bien. Sí, y elegimos venir por la Libre porque desde Guadalajara hasta Santa María de Oro, que es donde vamos, de paso ya les contamos cuál es el próximo destino, hay como unos $30 de peaje de cuota, así que no tuvimos mucha chance, dijimos bueno, vamos por la Libre, si está fea iremos despacito, así que acá estamos. Por lo pronto los paisajes son muy lindos. Bien montañoso, miren las curvas en el GPS. Sí, tuvimos unas peores que esas. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de Argentina, estamos haciendo un viaje desde Argentina hasta Alaska, bueno, toda América manejando, ¿no? Venimos de Tequila y vamos a Santa María de Oro. ¿Ahí se van a quedar? Sí, vamos a conocer ahí, sí. Hay un grupo laguna. hay un grupo de... ¿Qué tienen atrás? Nuestra casa. Si quiere puede mirar por la ventana. Ah, están las ventanas abiertas, si quiere puede... Adelante. Le hago una consulta oficial. Estábamos pensando por el horario ahora entrar a la de cuota. Okay, Nos conviene, ¿no? Pues, Sí. pues Mejor, es que ¿no? vas a llegar, pero ahorita no se aprecia tanto en la laguna porque ya va a oscurecer. Ok. Claro. Entonces no hay prisa en quién llegar. Ah, Ok. ok. Y en cuanto a sí. seguridad y eso... está tranquilo. Está tranquilo si seguimos por la Libre. No pasa nada. Ah, bueno. Pero si quieren gastar, adelante, váyanse por la. ¿Cuánto sale? Más o menos. Unos 80 pesos. Vamos por ahí.
Bueno, No hay prisa. bueno, Sí, por gracias. eso. No sabíamos el tema de seguridad. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gente, bueno, no llegamos en realidad, mi amor. ¿Qué pasó en el camino? Estamos en la parte de arriba, en el mirador. Donde vinimos, Santa María de Oro. Del Oro. Del Oro. Es un pueblo que al lado tiene una laguna que está en un cráter volcánico. Nosotros vinimos bastante confiados, en realidad no investigamos mucho porque también estaban nuestros amigos de Guadalajara que vinieron a acampar con sus amigos el fin de semana. Y cuando estábamos por llegar, veo en el mapa mucha curva y si hay un mirador, laguna abajo del cráter y curva es porque es heavy, ya lo aprendimos en toda América. Se vienen las bajaditas. Se nos hizo de noche. Está Lluvia, lloviendo. niebla y demás, entonces no tenemos idea de cómo es bajar, va a bajar, pero el tema es después subir. Entonces dijimos, bueno, vamos a estacionarnos acá en el mirador, tranquilos, total es de noche y llueve, cenamos, estoy haciendo una boloñesa para hacer unos fideos. Vamos, los pibes. Y mañana tempranito, de día y demás, y con más opinión de gente que charlemos acá, vemos si da para bajar para después poder subir más tranquilos. Como dicen, hombre precavido vale por dos, así que vamos a intentar. Que no nos gane la ansiedad y ya lo aprendimos. Sí. Será mañana, pero bueno, ahora estamos cansados de la ruta. Miren esos pelos descontrolados. Nos vamos a comer algo y después nos vamos a descansar porque nos lo merecemos. Buen día, Toyo, buen día, amigos. Este es el mirador donde dormimos anoche. Y miren, allá abajo está la laguna a la que tenemos que bajar. Miren qué hermoso paisaje. Así que bueno, le vamos a poner huevo, como diríamos nosotros, y vamos a intentar bajar. Por lo menos vamos a ver hasta dónde podemos después subir. Vamos a ir tanteando la bajada, son unos 7,5 kilómetros. Y bueno, bajar vamos a bajar. El tema va a ser subir, pero vamos a tener que ir a investigar. Lo bueno es que abajo ya conocemos gente y abajo uno de los chicos también tiene una camioneta potente por si en alguna subida después precisamos ayuda. Así que vamos a calentar la máquina para esta nueva aventura. Nos olvidamos de contarles que tuvimos una noche bastante difícil. Sí, en realidad, o sea, no nos pasó nada malo, No, pero sí fue un poco tenso porque estamos a fin de semana, ¿no? Entonces, claro, estamos a viernes, o bueno, hoy ya es sábado, ayer a la noche era viernes, así que acá vino la gente a tomar, vino la gente a divertirse un rato. y vinieron música, pasando, tuvimos shows diferentes tipos de shows. Ni bien nos fuimos a acostar primero, bueno, siempre al lado nuestro con música que la Toyo hacía así. Bueno, al rato se fueron, al rato vinieron otros, al rato vienen otros también a discutir ahí al lado de la Toyo, que no sé si uno se quería levantar a la otra. Bueno, fue una noche bastante agitada, pero la verdad que igual entre medio dormimos como bastante bien. Sí, veníamos cansados también. Sí. Así que nos resaltábamos un poco con esas cuestiones y después nos volvíamos a dormir y así. Hace bastante no teníamos situaciones así de veníamos muy joda tranqui. al lado nuestro a la noche, ¿no? Ya Sí. ni recuerdo cuándo. Creo que es la no me primera en acuerdo, México. Bueno, un poco en Cancún, puede En ser. Cancún tuvimos Con las motos y algunas. demás. Sí, pero no, bien. Pero bien, bueno, tranquilo. es parte Pero sí de dormir en la calle, como siempre decimos. Sí, tuvimos que estar atentos a la noche. Llegamos a la base, a la laguna. Estamos estacionados acá en un camping porque vinimos a compartir con esta caravana que hay acá armada de Guadalajara. Son varios que viajan así
y salen todos juntos. Por allá hay algunos en motorhomes y otros en carpa, que son parte de nuestros amigos que conocimos y les presentamos en Guadalajara. Perdón, mi amor, ponele nombre. ¿Qué? La Caravana de Jalisco. Sí, gente, tienen nombre, grupo, todo. Así que bueno, vinimos al camping para poder compartir con ellos. Vamos a meternos al agua, está haciendo unos 34 graditos por acá. Ya nos vamos preparando para el calor de la costa. Sí, nos falta subir 4 grados más. Sí, estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, así que estamos casi a la altura del mar, falta poco. Lo importante es, basta hablar de la costa y demás, todavía estamos en la montaña un poquito. Estamos en Nayarit, el nuevo estado como les contamos, allá está la laguna. Ayer contamos los estados, ya son 13 estados de México los que tenemos visitados hasta ahora. Vamos a meternos al agua para refrescarnos un poco, mostrarles las vistas desde abajo de la laguna y después vamos a cocinar. Todos trajeron para hacer un fueguito, así que nosotros preparamos unos pollitos, ya los condimentamos y después van a ir a las brasas. En 1530 el nombre de este pueblo era Santa María de Acuitapilco, en honor a la patrona de la zona y la mina. En 1594 fue cambiado a Santa María del Oro, en consideración a las 3 minas de oro fino cerca del poblado. El cráter se formó luego de la caída de un meteorito hace miles de años. El impacto atravesaría profundas capas de tierra, creando así un cráter. La laguna mide 2 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Las aguas cambian de tonalidades debido a los minerales y su alto nivel de alcalinidad, y se encuentra en la Sierra Madre Occidental. Llegó la hora de entrar al agua y no saben qué hermosa que está. Bueno, Diego ya había entrado antes. Sí, obvio. Está súper calentita, la verdad está hermosa. Y miren, voy a dejar de hablar para mostrar lo transparente que es. Está muy bueno. Y acá hay, bueno, muchos deportes acuáticos, si uno quiere hacer. Y también nos decían, estamos agitados porque estamos flotando. Porque es bien profundo, tienen como 50 metros de profundidad en el medio. Y la semana que viene nos dijeron que hay competencia de natación. ¿En serio? Así que por eso vimos hoy gente practicando. Muy bien, interesante. Bueno, vamos a nadar un poquito y refrescarnos. ¿Hace cuánto no entrábamos al agua? Ay, por Dios. Y nos poníamos bikini y eso, desde... Chiapas. Desde... En Chiapas entramos. Ah, es verdad. Ya te estabas olvidando. ¿Te estabas olvidando? Bueno, ahora sí se viene última Chiapazón. temporada en México de mucha agua. Llegó la hora de prender el fuego y acá lo tenemos a Richard preparando un asadito. Miren cómo está eso. Tenemos vacío, tenemos arrachera, tenemos picaña, hay chorizos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos... Por ahí están las ensaladitas. ¿Está muy bien? Para los que les gusta. Para los que les gusta más light, tenemos ahí una pechuguita de pollo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí la tenemos a Aldana que se está acomodando porque se viene la comida. ¿Estás con hambre, mi amor? Y la verdad, hace un rato no, pero ya el olorcito... Sí, te pone loco, es tremendo. Parrillero uruguayo. Bueno, se escucha mucho bullicio, pero bullicio del lindo. ¿Por qué? Les contábamos que esta familia uruguaya que les contamos que vive en Guadalajara y que son viajeros y pertenecen a un grupo que le dicen la Caravana de Jalisco, así que son todos así grupo campista por cerca de Jalisco, ahora están en Nayarit y estamos compartiendo con todos ellos, así que vamos a presentar. Vamos a presentar, miren. Esto que tenemos acá es la Caravana de Jalisco, gente.
Quiero escuchar el ruido de la caravana de Jalisco, por favor, a ver qué pasa ahí. Levanten las manos, ¡vamos! Miren la cantidad que hay, y estos no son todos, hay más gente que hoy no pudo venir, pero que también están siempre presentes, así que felicitaciones, hermoso grupo, hermosa caravana. Para mí vale un aplauso para la caravana, por favor, ¡vamos! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Están con hambre? Bueno, ahí el parrillero se está encargando. Hay ruido a parrilla por lo menos, así que comer vamos a comer. Muy bien, muy bien. Bueno, buen provecho para todos. Gracias por... Muchas gracias, muchas gracias. ¡Vamos! Perdón, gente, a la caravana de Jalisco le pregunto. En Argentina, y no sé si en Uruguay, cuando uno empieza a comer el asado, se le pide un aplauso al parrillero, un aplauso al asador. Por favor, aplauso al asador, gente. ¡Vamos, Richard! Richard, 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 Richard. Buen día, buen día. Con esta cara de dormidos arrancamos la subida para salir de la laguna. Creemos que va a estar todo bien, no la vimos tan picante la bajada para subir. Así que bien tempranito arrancamos, primero saliendo y después agarrando ruta hacia el próximo destino. Al final subestimamos al Atoyo, pero a veces es bueno subestimarla para cuidarla, ¿no? Sí. La verdad que la bajada y la subida fueron bastante tranquilos. Fue todo en segunda, el Atoyo, hasta en algunos momentos en tercera, y ahora en primera porque nos pararon el grupo de vacas, entonces estamos acá esperando y hay que salir en primera, pero ya estamos acá a unos metros del mirador donde dormimos ayer, así que ya estamos tranquilos para seguir ruta hacia la costa. Vamos a la playa. Llegamos a Sayulita, nos pudimos estacionar ahí, pero no por mucho tiempo porque hay carteles por todos lados que no se puede dormir en la calle, así que bueno, vinimos a saludar a un amigo que está acá, saludar al mar después de tanto tiempo y por ahí después vayamos para otro lugarcito que sea más playa virgen y demás para estacionarnos. Vamos a ver ahora cómo se da todo. Al principio vamos a ver el mar y a saludar a nuestro amigo. Al Pacífico, bienvenido, calor. Está mal, pero no tan mal por momentos. Pensé que iba a estar peor. Sí, pensamos que iba a ser un infierno igual, estamos todos transpirados. Estamos así, pero es la peor hora, o sea, es pleno mediodía, justo salió el sol, paró el viento. Pero cuando llegamos hace una hora estaba bastante bien y pensé que iba a ser peor, creo que nos la vamos a arreglar. Pero bueno, bienvenido sudor, chau pelo suelto. Pero bienvenido al mar de vuelta a Avi por América. Estamos dejando Sayulita, estuvo bueno venir, conocer porque es tan famosa, es como la montañita creo que de Ecuador, como bueno, sí. Venir, dar una vuelta, pero para estacionar y demás no es tan cómodo, entonces vamos a ir a buscar playitas más, como nos gustan a nosotros, más locales, más vírgenes y demás, que podamos estacionarnos tranquilos y así ir subiendo despacito hasta Mazatlán. Vamos a ir a una que nos recomendaron mucho, se llama Lo de Marcos. Vamos a ver si encontramos Marcos. Ojalá sea el lugar donde podamos pasar el día hoy y meternos al agua, que yo ya estoy con muchas ganas. Yo también, tremendo calorcito. Aparte estamos tranquilos porque sabemos que tenemos agua en el tanque, entonces después de meternos al mar nos podemos pegar una duchita para sacarnos el agua salada y tal, así que
creo que hoy es un día con buenos augurios. Sí, vamos a hacer un poquitito más de ruta a unas playitas acá al lado. Bueno amigos, seguimos al final avanzando. La playa de Lo de Marcos estaba muy buena, pero estamos exquisitos en encontrar un lugar por una... Ideal. En realidad por una condición que es para poder pasar el calor. Lo que necesitamos es que el atollo quede paralela al mar para que el poquito viento que hay pueda entrar y no morir cocinados. Hay mucha diferencia, parece que no, pero hay mucha diferencia si entra la brisa del mar. Y recuerden que el atollo tiene todas las ventanas a los laterales, entonces sí o sí necesitamos quedar paralelos al mar para poder sobrevivir. Y justo Lo de Marcos, donde se podía estacionar, era así y había mucha diferencia de temperatura. Pero encontramos un punto en Overlander que parece muy interesante a unos 20 kilómetros donde estamos, donde vamos a poder estacionar de la forma que queramos. Así que le tenemos fe a ese lugar, a que ahí vamos a poder sobrevivir, que entre la brisa del mar y estar cómodos. Así que avanzamos un poquito más al norte y vamos a ver si ese es el lugar que ya podemos quedarnos. Crucen los dedos y deseen suerte de que al próximo lugar que lleguemos sea el lugar ideal para quedarnos por lo menos 1 o 2 días y disfrutar del Pacífico, que lo vimos pero todavía no lo tocamos. Estoy volviendo loco, me quiero meter al agua ya mismo. Sí. Quiero nadar, quiero todo. ¡Agua! Bueno, deseenos suertes ahí en los comentarios. Se ve que nos desearon mucha buena suerte porque miren el lugarcito que encontramos. Le teníamos fe y realmente lo es. Y el atardecer que vamos a tener está increíble. Bueno, acá está el atollo. Ya estamos acomodados. Por allá hay una isla muy, muy lindo. Ahora es el atardecer, pero Diego ya se metió al agua, transparente. Acá hay una casa tortuguera que protegen las tortugas y hacen liberaciones, pero me parece que en la temporada en la que estamos está cerrada porque no hay nadie. Y les voy a mostrar un poquito más la playa de cerca y este atardecer que se viene. La isla que les contaba se llama Isla del Coral y vi que desde alguna de las playitas por ahí hacen paseos para allá. Y a partir de acá la playa en la que estamos se llama El Naranjo. Y bueno, hoy es domingo, así que vino gente a ver el atardecer. Bastante gente local se ve. Y esto va a estar lindo porque está nublado, pero justo donde el sol va a caer está despejado. Así que creo que vamos a tener un solazo. ¿Alguien pidió un coquito por acá? Sí, ¿ya hubo cosecha? Ya hubo cosecha. Muy bien. No, sí, ya lo abrí y todo. Perfecto para el atardecer. ¿De dónde viene eso? Saludos a Juan de Veracruz, que nos había regalado este hermoso machete. Y el otro día me había dicho, no usas mis machetes. Acá está el machete, mirá cómo lo usamos para va a pelar muchos cocos en este último mes mexicano en la costa. Estuvimos 2 días en esta playita hermosa. La verdad que ayer nos tomamos el día para nosotros, hacer un fueguito y disfrutar. Y hoy nos estamos ya yendo por varios motivos. Primero, saben que si tenemos que pagar el ferry de Mazatlán a La Baja, que valga la pena por lo menos por un mes en La Baja, porque es bastante caro. Y también tuvimos una invasión de hormigas terrible, ¿eh? No, increíble, yo estoy muy preocupado. Aldana ya está podrida de lo que me estoy sorprendiendo. Cada cosa que levanto, abajo hay un hormiguero con huevitos, con todo. Y el problema es que, claro, esos bichos empiezan a meterse, arman el hormiguero y después todo eso se llena de humedad, nos van a pudrir la madera, un caos. Sí, bueno, lo importante es que vamos a ir a comprar más veneno para exterminar si quedó alguna adentro, porque el nuestro se acabó.
Y creo que vamos a dirigirnos ya para Mazatlán para averiguar lo del ferry y quedarnos tranquilos ya con alguna fecha, precios de cruce y decidir qué vamos a hacer. La verdad que está con un calor bastante fuerte en la mañana cuando pega el sol. Uf, es fuerte, fuerte, fuerte. Yo ya tengo la misma alergia que me pasó cuando entramos a México. Yo no sé si es el agua de México, que siempre que estoy en México, mi cabeza, no sé qué le pasa. Voy a ver si tengo que llamar al médico de vuelta, si es por la transpiración. Pero bueno, 2 días en el calor y ya... Y ya se le hizo un agujero en la cabeza, tremendo. Sí, así que bueno, vamos a ver ahora cómo lo resolvemos. Queremos llegar a Mazatlán para tener fechas estimativas, que va a ser ver qué hacemos, si cruzamos a la baja o no. Va a ser definitorio llegar a Mazatlán para ver qué hacemos rumbo a Estados Unidos.